Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Hacemos el Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30 a través de nuestras plataformas digitales también, www.canal30multicom.cl y también nuestro fanpage de Facebook, Canal 30 Multicom, para que nos puedan presenciar completamente en vivo. Tenemos interesantes invitados el día de hoy. Hacemos nuestro último Éticos y Morales de este periodo 2022. Volvemos con todo en marzo del 2023. Hay que tomar un poco de vacaciones y relajarse en las asoleadas playas de la región del Maule y el Caribe con nuestro equipo técnico. Vamos a estar seguramente analizando lo que es en relación con lo más contingente en la política nacional y local desde Café del Centro, acá en el centro de la capital de la región del Maule. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esto es Éticos y Morales. Aplausos, señor. Oye, yo marco en estos momentos las 22 horas con 8 minutos completamente en vivo por las pantallas de Canal 30. Tenemos interesantes invitados el día de hoy. Quiero partir saludando a nuestra concejal de la comuna de Talca. Ella es del Partido Comunes, Paula Retamal, feminista también. Muy bienvenida, Paula. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jaime. Saludar a todas y todos quienes nos acompañan a través de la transmisión. Yo feliz de estar en Éticos y Morales. Siempre se hablan de cosas entretenidas, contingentes y bueno, con estos dos invitados también que, había estado usted, a simple vista me parecen agradables. Hoy había estado usted junto a nosotros en el casino. Sí, estuvimos en el casino, en el proceso constituyente. Proceso constituyente. Y volvemos a hablar un poco del poquito antes de la votación, de hecho, si no me equivoco, fue la última de la votación. Oiga, secretario ejecutivo del Colmen, militante del Partido Liberal, don Carlos Toa, gentil como siempre. Hola Jaime, ¿cómo estás? Saludar a toda la gente que está en la casa. Lindo lugar donde estamos, muy agradable. ¿Usted también había estado en el casino? En el debut de este nuevo ciclo del programa. Tiene toda la razón. Ahí estuvimos discutiendo del proceso constituyente también. Estuvimos hablando y defendiendo en ese momento la prueba. Sí, en ese tiempo la prueba. Oye, debutando en Éticos y Morales, nuestro ex enemi, actual militante de Convergencia Social, don Manuel Yáñez. Gentil, Manuel. Agradecido de acá estar en Canal 30 Multicom junto a ti, Jaime, y conversando con Paula, con Carlos sobre la actualidad de nuestra querida región del Maule, aquí desde Talquita, nuestra capital regional. Oiga, usted tradicional, se le vio, me llegó información de que había estado ahí donde la Blanquita. Así es, yo estaba donde la Blanquita, un completo baño María como Dios manda. Mojado le llaman. A baño María. Es una falta de respeto. A baño María. A baño María. El talquino le dice a baño María. Sí, yo andaba desde todo este verano a baño María. Oiga, increíble el calor. Fresco completo ya. Sí, no, completamente. Oiga, Paula, ¿cómo está la situación en torno, quiero preguntarle lo primero, metiendo en el tema más contingente que es la relación con el feminismo, que yo sé también que usted tiene una relación con una de las ex abogadas de las víctimas de Martín Pradena, que se haya tomado aquel tema, se haya acordado realizar un nuevo juicio por una suerte de un juez youtuber que estuvo ahí entregando algunos antecedentes. ¿Qué te parece eso? ¿Qué señal le entregamos al país con respecto a ello? Bueno, para las mujeres y particularmente las feministas no es novedad el rol que ha cumplido el sistema de justicia en Chile en materia de violencia intrafamiliar. No solo no es una novedad, sino que además es un retroceso porque particularmente el caso de Antonia Barra había sido un avance en materia de penalización. De hecho, se había promulgado hace poquito la ley. En materia de penalización de femicidio, en este caso un suicidio feminista, un suicidio feminista. Y bueno, cuando vemos que es una de las condenas más altas que había existido en esa materia y luego se revierte, también hay un error por parte de quien defendió este proceso con algunas publicaciones que fueron parte de los argumentos que ocupó la contraparte, pero sin duda es un retroceso, pero como digo, no nos impresiona, o sea, hay un montón de casos que normalmente llegan a femicidios,
o a suicidios precisamente porque hay negligencia por parte del Estado precisamente y principalmente la justicia en esta materia. Yo creo que, espero que al anular el juicio, cuando se vuelva a realizar, no solo se mantenga, sino que se aumente la pena, porque creo que sería una muy mala señal para las mujeres en Chile, después de haber avanzado, como decía, en una de las condenas más altas que había tenido una persona con estas características, sea menor, o como hemos visto con personas de su connotación social, pública, etcétera, que quede libre de polvo y paja cuando hay una familia que hoy día no puede compartir con su hija, no puede compartir con su familia. Así que desde ahí espero que se sigan todos los procesos necesarios para que Martín Pradena, que hoy día es un peligro para la sociedad y para las mujeres, quede preso, que es lo que corresponde. Manuel, mala señal. Preocupante, sobre todo cuando en la región tuvimos un femicidio ayer en Retiro. Lamentar 2 días que se perdieron a manos de un femicida. Estuve conversando con algunos medios periodistas, preocupado también porque entiendo que no había un pronunciamiento de la Serenia de la Mujer en la región del Maule al respecto. Creo que hay que tener pronunciamientos fuertes, rápidos en la materia. Es algo que se requiere. Una señal del gobierno como ser parte de una querella, más o menos. Efectivamente, es algo. Tenemos que dar señales muy contundentes en la región del Maule porque estamos en una región con problemas serios de violencia de género. Y respecto a lo que pasó, sí, o sea, yo me detengo en 2 cosas. El proceso sigue, esto no es que Martín Pradena vaya a salir libre. Lamentable lo que pasó. Yo creo que la Corte Suprema hizo lo correcto. Soy de formación abogado y creo que lamentablemente el juez tuvo un comportamiento inaceptable, derechamente se lo decimos a la comunidad, una estupidez que no se explica. La Corte Suprema se vio obligada a anular el juicio porque estaba en juego el debido proceso, que es otro valor fundamental, y un logro tan importante como el del caso en contra de Martín Pradena no se puede ver ensuciado. Entonces, bien que se haya anulado, o sea, era lo que correspondía hacer por parte de la Corte Suprema, pero yo tengo toda la convicción de que los abogados y las abogadas querellantes en el caso y la Fiscalía van a empujar por una nueva condena como corresponde ante este hecho tan grave que aconteció, un suicidio femicida. Entiendo que hace poco se estuvo dictando promulgando la legislación. El 19 de diciembre, que es el Día Internacional contra el Femicidio. Señales positivas que da el gobierno del presidente Gabriel Boric en esta línea y que ojalá también tengan un correlato en la región. Yo sigo preocupado de que han pasado bastantes horas, si no días, respecto al femicidio grave que ocurrió en Retiro y no hemos visto comunicaciones que condenen estos hechos o que tomen alguna acción concreta, alguna querella, algo, o saber si están acompañando a los familiares de la víctima. Yo solo quiero pasar un datito, por si la gente se entera, que lo compartan, que mañana, de hecho, a propósito de lo que pasó en Maule, en Retiro, va a haber una manifestación a las 11 de la mañana, lo voy a ratificar aquí en el afiche que me enviaron, frente a la Fiscalía, precisamente a propósito de este femicidio que hubo hace poco en la región. Oye, me parece un dato importante, y también lo que dice Manuel, que las autoridades de la región del Maule no hayan colocado una señal clara de condena a este tipo de situaciones, Carlos. Es complejo este tema porque el gobierno se ha declarado feminista en muchas ocasiones. Yo no espero que sus autoridades regionales, frente a un tema tan sensible como también en la época en la que nos encontramos, donde uno pretende que esté la familia unida, que no hayan problemas, que no hayan desesperanza, ocurre precisamente lo contrario para familias donde 6 niños quedan sin su madre y sin su abuela. Entonces creo que esa es una situación muy compleja con respecto a lo que se está hablando. El caso de Antonia es súper complejo porque fue un error del juez, fue, como bien dice acá Manuel, fue una estupidez que puso en riesgo el debido proceso, y eso creo que se perdió una oportunidad histórica de haber hecho las cosas como correspondían y haber empañado este fallo, que lo único que buscaba era defender a las mujeres frente a las situaciones de violencia, porque recordemos que no solamente el caso de Antonio, sino que son varias más las mujeres que fueron afectadas por Martín Pradena. Entonces, eso no hay que olvidarlo. No solamente se le falla a Antonio, a su familia, sino también a todo el resto de las mujeres que se vieron violentadas. Y el tema de la revictimización, que en este caso va a vivir la familia, es súper complejo. A mí nos toca a nosotros, los medios de las distintas urgencias, a veces enfrentarnos a casos de denuncia de abuso, y lo que más tenemos cuidado es la revictimización, en cómo enfrentarnos de forma adecuada, hacer las preguntas o cómo examinar sin generar un mayor trauma en esas personas. Y creo que eso es un tema súper complejo, donde el sistema judicial estaba para defender y lamentablemente por un error de uno de sus miembros pasa lo contrario. Empezamos a generar una revictimización de
de las personas que sean afectadas por esta persona. Oye, quiero rectificar, 11 de la mañana frente a la fiscalía. A la fiscalía. Ahí en la Alameda. En la Alameda. Jaime, Oiga, yo no quiero meterme en bosque, pero ya que usted nombró y hizo mención al tema del pronunciamiento del gobierno, yo por esas casualidades, o sea, no era casualidad, me enteré de cómo fue el proceso de la nominación del delegado presidencial regional antes de lo que ocurriera. Había otro nombre que era precisamente una mujer y la cosa fue feroz. O sea, fue hubieron brutal. varios nombres y vamos a hablar como de... pero yo me voy a sentar. Arqueología, Jaime. O sea, si queremos hablar de ese proceso, no pero solo... No sé qué tanta arqueología. Está complejo. Estamos sacando el pincel y estamos sacando los Velociraptor, pero acá lo cierto es que al punto que quiero llegar yo es que lamentablemente en el tema la sororidad, ¿no? Las mujeres versus las mujeres, acá hay un proceso, son bastante severas, son bastante entre sí, no muy solidarias, por decirlo de alguna forma, Paula. O sea, efectivamente ha existido históricamente una competitividad que se ha dado en el marco de la cultura patriarcal. O sea, pensar que las mujeres, porque aparece el feminismo, porque este avanza y se instala en la opinión pública, en la política pública, hoy día hay un primer gobierno que se declara feminista, pensar que las cosas van a cambiar de un día para otro es tener expectativas demasiado altas respecto a la experiencia que tenemos de los procesos, sobre todo culturales en Chile. Recordar que en Europa, que tanto nos gusta mirar hacia allá, hace más de 50, en algunos 70 países 70 años que el aborto es libre. Hoy día recién tenemos el aborto tres causales y que además tiene un montón de trabas para llevarlo a cabo. Entonces, pensar que porque un gobierno hoy día lleva casi un año, van a cambiar las cosas de un día para otro, me parece que es un poco ambicioso y que además en una región como esta. Seguimos siendo una región que tiene altos índices de trabajo reproductivo doméstico asociado a las mujeres, de cuidado, de trabajo principalmente de temporada, porque somos una región agrícola que permite compatibilizar a las mujeres la vida, ¿cierto? El trabajo no remunerado con el remunerado. Entonces hay un montón de determinantes que hacen que efectivamente sigan liderando la toma de decisiones, la representación, los hombres. Sin ir más lejos, de hecho, esta región, entiendo yo que nunca ha tenido una delegada presidencial. Esa es la información que yo manejo. Luz Peñalosa, me recuerdo que parece que fue ya... Yo sé que hay gobernadores provinciales. Fue Cristina Curicó, por ejemplo. No, pero entiendo que regional no ha habido. Sí. Luz Peñalosa fue intendente. Ya, pero en cuanto a historia de republicana de Chile es bastante poco. Pero en ese sentido yo comparto efectivamente lo que dice Manuel. O sea, yo creo que uno... Del retorno a la democracia alcaldesa no ha habido nunca. Nunca. No, solo ha habido una que fue designada en 1953, que fue María Luisa, no me acuerdo hoy día en el diputadas han habido dos en el 17. Lo que históricamente fue así. La Romy Rebolledo. Sí, y Mercedes ahora Y una sola senadora. Pero para cerrar, yo creo que efectivamente falta un pronunciamiento de la Seremi. Lo que yo tengo entendido sí es que estaba con licencia, o sea, perdón, con vacaciones. Pero la administración pública. Pero efectivamente yo creo que estos cargos demandan que uno pueda hacerse un espacio más allá de la agenda personal. Lo ameritan y además también aquí la responsabilidad del delegado presidencial que lidera el gabinete regional de poder haber salido a pronunciarse. Además, más allá de la Seremi de la mujer, recordemos que el gobierno particularmente también tiene vocería a través de la Seremi de gobierno. Te interrumpimos. Aprovechando un saludo a los compañeros y compañeras de Convergencia Social, mi partido, estamos en una discusión intensa porque estamos en congreso político para definir nuestros proyectos en los próximos años. Y ayer precisamente con una compañera feminista advertía de esta cuestión, decía como estaba un poco preocupada de lo compleja que se está dando los avances que había impulsado el feminismo como eje transformador en Chile con la derrota del 4 de septiembre y cómo se está dando la discusión política en todo el país, está bien en riesgo. Hay que ver cómo, y ahí las compañeras que están, por ejemplo Paula, que está haciendo un trabajo acá en la región del Maule, el Frente Feminista de mi partido, tienen que empujar una reflexión de cómo impulsan las ideas en un contexto complejo. Entonces, ¿cómo lo van a impulsar? Yo solo decirte ahí también que efectivamente está la subrogancia en el caso del gobierno, la vocería de gobierno que tiene que ocupar un rol clave en estas materias. Así que quiero decir que a Humberto lo va a defender, él está a cargo de la seguridad pública 24/7 en el Maule. Y sí quiero, volviendo al tema, ¿no?, de la semana, como a mí me preocupó algo, Jaime. ¿Por qué se filtró la sentencia de nulidad de la Corte Suprema días antes
Entonces, esto es gravísimo. Yo espero que la Corte Suprema inicie una investigación a fondo de por qué se filtró esta información a la tercera. Porque eso también revictimiza. La forma en que se enteran los que participan en un proceso judicial es por las sentencias notificadas en el sistema o por los mecanismos que correspondan. Y en este caso todos se enteraron por medio de un titular en la tercera, todo Chile. Bueno, por eso también a propósito necesitamos una ley de medios que permita tener perspectiva de género y comprensible, porque imagínate las familias se enteran en la mañana ante esto y le preguntan a sus abogados y nadie sabe nada porque en verdad no tienen cómo verificarlo. O sea, lo terrible de la situación es que se haya filtrado una sentencia de esta importancia días antes por un medio nacional y espero que se den señales contundentes del Poder Judicial. No espero menos, yo sé que el Poder Judicial, me recuerdo el caso de que no sé si te acordáis que en la campaña presidencial a nuestro presidente le cambiaron datos en el sistema judicial. Sí, claro. Una funcionaria se metió y le cambió un registro en el Poder Judicial. Sí. Gravísimo, espero que como en esa oportunidad se actuó rápido y se sancionó a la funcionaria, ahora también se identifique quién fue el que hizo la filtración. Oye, quiero tomar solo un detallito de algo que dijo Manuel, a propósito de la responsabilidad de las feministas o de las activistas de rediscutir, ¿cierto?, esta nueva ola o este nuevo escenario del país. Primero, que no es responsabilidad solo de las feministas, sino que también de la sociedad en su completo, pero sobre todo de las y los militantes políticos, es decir, quienes militamos en un proyecto político. La coalición de gobierno es bastante amplia hoy día, además, se deben, ¿cierto?, a esta discusión, sobre todo porque se siguen dando espacios de protección. Uno puede ver en el poder, uno puede ver en la práctica política que este como mandato patriarcal que se ha utilizado, bueno, hay varias teóricas que ya lo han planteado, sí, se sigue manteniendo y este gobierno y cualquier gobierno local, etcétera, no está exento de ello. Mientras existe el parlamentarismo, pero sí creo que hay algo que es fundamental y que tiene que ver con rearticular el relato de disputa cultural al final, claro, que tiene que ver con que la derecha ha sabido manejar muy bien el resultado del 4 de septiembre. A propósito, por ejemplo, a mí me decía un día un diputado, que no lo voy a nombrar porque lo creo innecesario, me decía, lo que pasa es que ustedes las feministas andan preocupadas, me decía, de que les paguen a las mujeres por este trabajo no remunerado que hacen, y a las mujeres no les importa. Y yo pensaba, pucha, este diputado en la práctica no conoce la realidad de las mujeres. Quizás puede que la mujer ciudadana, la vecina, no entienda lo que el concepto grafica, que es trabajo. A mí me ha pasado muchas veces. No entiende lo que es el trabajo reproductivo y doméstico como concepto, pero cuando uno le habla de la cotidianidad, de lo que significa poder criar sin herramientas en la vida cotidiana, no digo solo herramientas en términos económicos, sino que sin redes de apoyo, con personas violentas, ¿cierto?, etcétera, y como el cuidado está tan asociado a las mujeres, al final lo que termina pasando es que asumimos todos estos costos sociales y materiales que terminan precarizándonos. Entonces sigue siendo un problema, solo para terminar, sigue siendo un problema para las mujeres que estén asociados a los trabajos reproductivos y domésticos, ¿cierto?, que nos invaden de participar en otras esferas de la vida, pero además sigue siendo un problema porque se siguen vulnerando los derechos de niñas y niños cuando las mujeres siguen criando solas. Claro. Entonces, a no obviar ese debate que creo que es bien importante. Me quedo dando vuelta al tema de la ley de medios que se mencionó antes. No sé si realmente la ley de medios tenga algo que ver con este tema. O sea, yo creo que aquí hay una debilidad desde el punto de vista de la Corte Suprema, que se filtra un fallo y se comete... Súper bien por la tercera. Entonces, claro, o sea, la tercera está en su derecho a información periodística. Acá no tenemos que atacar al medio, tenemos que atacar al poder, al funcionario que filtra información confidencial, donde se vulnera el derecho de aquellos que están siendo involucrados en el tema, como bien decía Manuel, que se trata de hablar con el abogado y tu abogado no tenga capacidad de saber algo que un periodista sabe. Yo tengo una diferencia, porque yo creo que debiese haber una ética profesional que, por ejemplo, entienda algo que planteaba Manuel, que es súper en la práctica. O sea, pero que la ética no la puede regular por una ley de medios. Cuando yo publico, no, pero por ejemplo, no hacer alarma de procesos judiciales que son complejos y que son de connotación pública. O sea, yo creo que debiese haber en esta nueva ley de medios, que no la estamos discutiendo ahora, sino que es un tema que se ha planteado constantemente. Cuando uno hace periodismo desde la perspectiva de género, debiésemos entender que filtrar una noticia de este impacto lo que va a hacer es revictimizar la ética de la profesión. Es que no podemos hacer un periodismo en base solamente a un tema de género. Ese es el problema, Jaime. O sea, yo comparto una ley de medios que diga relación con evitar las fake news, completamente. Pero no le podemos imponer la perspectiva de género a los medios.
medios. Perdón, pero yo creo Exactamente. que ese es el punto Claro. que nosotros tenemos que asumir como militantes, digo, y recojo el guante de lo que plantea la Paula, la reflexión es colectiva, efectivamente, no solo de las feministas, yo estoy en un partido feminista, trato de trabajar activamente, pero por ejemplo, no podemos disponer en una ley de medios la perspectiva de género, o sea, eso es una imposición a la libertad de expresión que yo O creo sea, que es un mira, debate, quiero- es un debate muy quiero ahondar complejo. No, pero para cerrar el punto, yo creo que hay un debate relevante que lo ha abordado el gobierno en cierta medida. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo reproductivo no remunerado, que es un debate que quienes militamos en partidos políticos de izquierda, feministas, lo entendemos, la bajada, la comunicación de Lo esta discursivo. cuestión, de lo discursivo, cuando se queda en los círculos feministas o en los círculos militantes, para plantearlo en estos términos, no llega a la... Claro. No le hace sentido a la ciudadanía. gente. Entonces, Sí. ahí es muy importante, como por ejemplo, El en primer relato. lugar, de la reforma de pensiones que plantea el gobierno, que hace una compensación importante a las Exactamente, mujeres sí. por cómo han visto afectadas sus pensiones por el trabajo de No cuidado, por remunerado, ejemplo. claro. Pero hay que buscar mecanismos de dialogar con la ciudadanía, Jaime, que no sean un debate que solo le hable a las élites militantes o a las élites Exactamente. de movimientos sociales, sino al conjunto de la ciudadanía que está en la casa y que no necesariamente milita en un partido como el nuestro o como el tuyo, O como que no el le tuyo, interesa o que no le militar. interesa. Yo solo que para, quiero hacer como Paula, el punto respecto teniendo a lo que en estaba dando el ejemplo de teniendo la- Antonia Barra, teniendo que por en ejemplo hay cuenta- otro que puede ser más gráfico, Fernanda Maciel. O sea, cuando hablamos de un periodismo con perspectiva de No, género, terrible. no solo hablamos que no se Sí. filtre esto, o sea, los casos como los de Fernanda Maciel fueron grotescos. No, o terrible. sea, la parafernalia que utilizaron los ¿cómo se llama? Matinales fue... Pero es que ahí Entonces ahí yo creo que hay que buscar un intermedio que no devolvámosle el permita... control a los asociados a los gremios Es que profesionales. eso Bueno, es lo que yo esa- quería ese es un plantear. punto. O sea, Es un yo creo punto. que más que una ley de medios tenemos que permitir que los colegios profesionales tengan tuición ética de la Es que, pero profesión claro, y eso permite exacto. establecer ciertas normas. O sea, yo no Pero es a necesito que se propósito de la genere una ley. discusión del problema de los medios. Como Oye, médico, por ejemplo, necesito una ley para saber qué es lo que está atañido por la ética. Claro. Por lo tanto, los No, periodistas también pero tienen me razón. imagino que lo tuyo, Carlos, en el caso de ser médico también, o sea... El tema de licencias médicas que hemos no, visto, no, y por el ejemplo. tema, por ejemplo, de dar una violación, con cómo hablarle a la familia, como porque te puedes meter también en un quilombo. O sea, claro, o sea, muy muchas grande, veces, sí, muchas sí, veces sí, llegan creo- las tías del jardín, vimos esta lesión rara, díganos doctor. Entonces uno no tiene cómo hacer, lo que te queda es ver si hay alguna normalidad, hacer la denuncia Y seguir ciertos a protocolos. la policía o sea, y esperar la instrucción de la establecer fiscalía. protocolos comunicacionales me parece Claro, que puede ser. nosotros Y como que entre médicos, esos protocolos pueden ser Yo sancionados. entiendo que el Pero no- consenso que hay cosas que hacer. No, no, O sea, sin de duda, que hay sin cosas duda, que sin hacer, duda, sin sea a duda. través de una Parti- ley, partiendo- sea a través de los gremios, de partiendo por entregarle más entender poder. que las plataformas de información han cambiado, ya no son solamente Pero los diarios, quiero saquear un poco papel. atañer un punto que Dale. mencionaba Manuel respecto al tema comunicacional. Yo voté por este gobierno, soy de un partido que es de la coalición de gobierno, pero creo que lo que se ha caído el gobierno desde el 11 de marzo, que asumió el tema comunicacional, que una y otra vez ha fallado en contactarse con la gente, comunicarse con la gente en ciertos elementos y comunicar un poco los procesos que está haciendo, y le dan muchas veces ante esta falta de comunicación o comunicación errada, a mi punto de vista y a la vista de los resultados que mucha gente de la ciudadanía tiene. Creo que eso tiene que ser mejorado sin duda. O sea, algo tan sencillo como la comunicación Tengo de una los opinión distintos ahí. proyectos. Yo, como ex parte del gabinete regional, yo lo que decía en todas las sesiones del gabinete de forma majadera y agotadora, nos falta una estrategia regional de comunicaciones de las acciones de gobierno. Era algo que estábamos muy al debe. Y hoy día yo lo digo como yo a veces he conversado con la gente, está muy al debe la capacidad comunicacional del gobierno de la región. Es algo que, como autocrítica, como militante del partido del presidente de la República, yo creo que es algo que tenemos que mejorar. Hay un llamado a la vocería de gobierno a que ojalá sea un rol mucho más proactivo en esa tarea, en lograr generar las pautas, porque hoy día pasa, yo siento, porque yo trabajé codo a codo con Humberto, nuestro delegado presidencial, que lamentablemente se le cargan muchas cosas al delegado, pero él no es el vocero. O sea, de facto ha tenido que convertirse en el vocero y hacer las pegas de comunicar, porque yo diría que falta una estrategia de comunicación y un rol más activo ahí en esta tarea. Ahora, yo también. Igual yo no sería, realmente no voy a sería hacer un tan punto crítico, en ese porque si sentido. hablamos de cartera, Yo- yo creo que hay problemas más profundos del No, gabinete sin duda. regional que las comunicaciones. Pero esto a nivel que pero sea sin a duda nivel que del es una gobierno falencia. central y No, regional, o sea, es una pero es un tema situación que se repite. que se arrastra desde siempre, o sea, desde no es el primer gobierno que tiene un problema Claro. comunicacional. Yo fui encargado de SECOM del gobierno de la presidenta Bachelet, y te digo que una de las cosas que sí se pueden hacer y que yo veo como periodista que me llegan comunicados de prensa, insistir en el titular que dice en relación con la autoridad.
Seremi Desarrollo Social inauguró tal cosa. Y no, o sea, cuántos beneficiados van a ser, o sea, humanizar un poco la cifra y humanizar un poco la noticia. Y lo segundo es que los encargados de comunicaciones por lo menos debiesen estar y conocer 3 años por lo menos mínimo de haber trabajado en los medios de comunicación y saber cómo piensa un medio para poder entregar un mensaje y un relato comunicacional que sea publicable y no que vaya siendo spam. Pero además es más profundo que eso, porque ya, por un lado está lo que es el gobierno, pero las comunicaciones en general es compleja de transmitir por su forma de financiamiento. O sea, a nosotras, yo como concejala lo vivo, es decir, la Municipalidad de Talca, para difundir sus actividades, financia muchos medios y muchos medios nos dicen calladito, yo no voy a dar nombre en este momento, pero oye, ¿sabéis que cuando nosotros queremos publicar acciones de fiscalización, etcétera, nos dicen, pucha, en realidad, ¿sabéis qué? La Municipalidad de alguna manera nos inyecta plata, no podemos como... Eso es algo bien extraño porque efectivamente la Municipalidad de Talca yo creo que es de las que más gastan publicidad. O sea, ni siquiera diría difusión, publicidad de la actividad. Yo de ahí le pregunto a la Paula, así como, ¿dónde está la fiscalización del Consejo Municipal? ¿Cómo se está distribuyendo esta plata en los presupuestos? ¿Por qué hay tanta discrecionalidad del gobierno municipal acá en Talca, de don Juan Carlos Díaz? Primero explicar, o sea, yo creo que hay una mala percepción, o sea, hay un mal entendimiento de lo que significa el Consejo Municipal. Primero, el Consejo Municipal es un órgano colegiado que debiese actuar colegiadamente, pero en la práctica tiene tendencias políticas, posiciones personales que terminan no generando esta articulación. Y hay una historia en Chile de lo que los órganos colegiados no funcionan. Y en la práctica, además, el rol del Consejo es resolutivo, es decir, el alcalde tiene la facultad de proponer, yo resuelvo si lo apruebo o lo rechazo, pero eso es un marco legal. O sea, yo apruebo un presupuesto general, por ejemplo, en donde yo tengo solo la facultad del Consejo de mover partidas, aumentar o bajar, pero no de decidir realmente si es que esto va a ir o no va a ir en el presupuesto. Y ahí también somos cosolidarios respecto a las repercusiones que tenga una mala ejecución o una mala aprobación, etcétera. Entonces, hoy día, por ejemplo, a propósito hablábamos de la licitación de la playa. Yo políticamente discrepo mucho no de la política comunal de que lo que significa llevar a la gente más pobre o más vulnerable a la playa, sino que de lo que se termina convirtiendo. Pero yo hoy día me tenía que pronunciar respecto a la licitación, y la licitación tiene un marco legal y administrativo, y es esa la facultad que tengo yo para pronunciarme. No puedo decir, ¿sabéis qué? Voy a rechazar esta licitación de casi 300 millones de pesos, porque en realidad yo creo que lo que van a ir a hacer es campaña. ¿Qué es lo que creo? Política y personalmente. Pero a mí lo que me están preguntando es que si los procesos administrativos y procedimentales de la licitación están en lo correcto, y es a eso lo que yo tengo, si yo rechazo sin ningún argumento jurídico que valide eso, porque hay una ley de mercado público, hay un proceso transparente, ¿cierto?, al respecto, lo que va a hacer la municipalidad es demandarme, además, por obstrucción al ejercicio del alcalde, pero además la empresa privada. ¿Por qué? Porque hubo un proceso transparente y aparte del Consejo Municipal sobre eso. Entonces, claramente. Oye, hacemos el Ético José Morales acá en Canal 30 junto a Paula Retamal, concejal de Talca, el ex Seremi y militante de Convergencia Social Manuel Yáñez, Carlos Toá del Colegio Médico. Hacemos una pausa y volvemos a temas que dicen relación también con la Fiscalía Nacional y que se viene ahora también con el proceso constituyente, con el Consejo Constitucional que ya el próximo mes tiene que tener definido a sus expertos y expertas. Pausa y ya venimos. Ya estamos de vuelta en Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30. Me llegó internet, menos mal, no me lo han cortado todavía. Lo pagamos. Estamos ok. No, tenía un problema con la conectividad. Vamos a adentrarnos en temas más políticos, lo que dice relación con el proceso constituyente. Lo anticipamos, ya el próximo mes tenemos que tener a los expertos y las expertas. ¿Qué son los expertos y expertas? ¿Qué rol van a cumplir en este proceso? Les pregunto inmediatamente a nuestros panelistas. Quiero partir contigo, Manuel. Primero, se le adelanta la fecha de inscripción. Se tiene que trabajar con los y las mejores, me da la sensación. Aquí también tiene que haber un sacrificio político en torno a lo que son los escenarios futuros que se vienen, porque aquí queda coartado para seguir o postularte como candidato a senador o senadora. Obvio, porque como la campaña regional también cuidan su feudo los que están ahí y se quieren repostular.
Así es, querido Jaime, a explicarle a la ciudadanía que nos está viendo, el nuevo acuerdo contempla 3 órganos, por así decirlo. Un órgano decisorio de lo que va a ser la propuesta de nuevo texto constitucional, que es el Consejo Constitucional, 50 personas elegidos por el sistema electoral similar al del Senado de la República, por tanto van a ser circunscripciones regionales. Aquí en la región del Maule vamos a elegir a 5 consejeros constitucionales. También va a estar... Vamos a tener listas de 6 candidatos. Efectivamente, con listas de 6 candidatos y vamos a tener también el comité técnico, que es un espacio que va a resolver en caso que alguna propuesta del Consejo Constitucional se exceda de las bases del acuerdo, ¿no? Estos 12 principios que se establecieron como el Estado Social de Derecho, la separación de poderes, los derechos humanos básicos, en fin. Y también algo que ha dado mucho revuelo, que es el comité de expertos, que son 12 expertos que tiene que nominar la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 expertos que tiene que nominar el Senado de la República. En ambos casos va a tener que ser con paridad desde el inicio, es decir, la nómina del Senado tiene que ser paritaria y la nómina de la Cámara de Diputados va a ser paritaria. Aquí es importante salvaguardar también de que el proceso, para bien, ahí quizás con Pablo vamos a concordar, conserva la paridad, que fue un logro del movimiento feminista y que también se ve reflejado en este continuación del proceso de cambio constitucional, me gusta decirle a mí, en este caso, y efectivamente los partidos políticos tienen la tarea de llegar a un acuerdo, porque más encima es un acuerdo que van a tener que llegar directamente en las salas de la Cámara y en la sala del Senado, así que esperamos que haya mucha solidaridad, que no haya mezquindad a los partidos políticos, especialmente los parlamentarios y parlamentarias, porque necesitamos que esto avance lo más rápidamente posible. Oye, Carlos, en lo que dice en relación con ustedes, van ya trabajando en los nombres, se están reuniendo, va a ser una lista única, cómo se enfrenta esto y también cómo se está observando, ¿cómo está Cecilia? Qué bien, cómo se va realizando este acuerdo ya interno. Hay reuniones, me imagino, constantemente, día a día, los grupos WhatsApp, el Zoom de estar explotando. Bueno, por supuesto se está trabajando a nivel nacional principalmente. Nosotros como región, como partido, todavía estamos en proceso de formación. Nos queda un poco la parte legal, pero sin duda que siempre se están pensando, buscando de participar en este proceso que tiene ciertas particularidades. Me parece lo positivo, temas como la paridad de género, que se mantenga, creo que es algo súper importante a mantener y destacar. Creo que políticamente pareciera ser esta la opción más viable para tener este nuevo proceso constitucional que genere cambio de las personas, que es lo que finalmente necesitan. Y lo que yo dije en algún momento, lo que llama la atención es que este acuerdo tomó 4 o 5 meses y a la Convención Constitucional se le dio un año para hacer todo su reglamento, todo su proceso de discusión constitucional. Entonces eso llama un poco la atención de... Lo dije, a lo mejor muchos tenían la esperanza de que esto fallara o que no se hicieran las cosas de forma correcta. Y bueno, muchos también se aprovecharon de ese proceso para que fallara, pero bueno, tenemos esta nueva situación, están estos expertos. A mí lo que me preocupa principalmente el tema experto, el tema de la remuneración, creo que es súper importante que sean, van a ser funcionarios públicos durante un periodo, van a cumplir una función pública, van a ser funcionarios del Estado, y lo que es importante, que tienen que asegurar su independencia, y creo que cuando damos la chance de que sean ad honorem, está la posibilidad de que ese ad honorem esté pagado pero no lo sepamos, no esté con transparencia, y ese creo que es un tema súper importante y relevante. Creo que a la larga lo que necesitamos es salir de este torbellino político en el que nos encontramos, este desorden que se ha convertido, porque al final un tema constitucional ha ocupado a nuestros parlamentarios y no se han podido preocupar, no se han podido ocupar de los otros temas que tienen que ser su labor, que es principalmente buscar a través de las leyes solucionar los problemas urgentes, inmediatos y próximos de nuestra población. Y creo que eso es lo que es súper importante a destacar, que este tema tiene que salir ya de la Cámara de Diputados, tiene que aprobarse, tiene que iniciarse el proceso constitucional para que cada uno de los órganos empiece a trabajar de forma independiente. Paula, ¿cómo lo ven ustedes? Yo soy bien crítica del acuerdo. A diferencia de los chiquillos, yo no estoy tan tranquila. Creo que efectivamente que se conserve la paridad es una cuestión de sentido común. Además, nada regalado, fue una conquista bastante álgida, pero sí creo que de alguna manera se perdió la esencia de lo que reclamó Chile. Más allá incluso como del estallido social como tal, como gente en la calle, manifestaciones, o efectivamente una crisis social y política, sino que hace mucho tiempo en la encuesta, en la opinión pública, la gente viene diciendo que uno de las instituciones más desacreditadas en Chile es el Congreso de la República.
fueron los mismos, ¿cierto? De hecho, yo tengo un análisis distinto respecto a quién es como el mayor responsable del fracaso del primer proceso constituyente, y ese proceso constituyente fue un proceso que la misma Cámara de Diputados acordó. Y fue ese proceso el que falló. Entonces, la misma Cámara y el mismo Senado, que fracasó en su primer acuerdo, luego hoy día está iniciando un nuevo acuerdo que, según mi perspectiva, le falta pueblo. Claramente le falta pueblo, y por varios factores. Yo aquí quiero detenerme como en lo que va a significar implementar eso. Primero, porque una candidatura de carácter regional implica una cantidad de plata. Para quienes nos hemos enfrentado a campaña, sabemos que un González, ¿cierto? Un Tapia, la señora de la Padre Hurtado, la José Miguel Carrera, Morales, Jara, no se va a poder postular al proceso constitucional, y además porque este coteo de los partidos, ¿cierto? Va a permitir, a diferencia de lo que espera Manuel, yo creo que en la práctica lo que se va a dar es este tire y afloje de intereses más bien partidarios. Y eso, eso a mí me preocupa, un poco. Esa visión capitalista igual de repente yo la he visto, la inversión que vamos a hacer, la inversión económica en la campaña la voy a recuperar, está el Battle Server. Entonces ya veo un cálculo medio Solo para terminar, creo que efectivamente, no sé si cuando la gente rechazó el texto constitucional lo que quería era que fueran los mismos de siempre que fueran a redactar. De hecho, en esta discusión se ha propuesto a Piñera, a Michelle Bachelet, o sea, a los mismos cuestionados los estamos proponiendo para entregar soluciones. Yo no sé si eso efectivamente, según la encuesta, el 83% está de acuerdo en cómo se está realizando este proceso. Solo para cerrar, yo creo que efectivamente hay todas estas cosas que yo pienso, pero cuando uno participa en la política, cuando uno milita en un partido político, hay que tragarse los sapos. Cuando uno disputa la institucionalidad, tiene que entender que si no participamos, le dejamos la cancha a los mismos de siempre. Y de ahí yo creo que solo cierro con que espero que ahí sean las listas, una lista amplia, que podamos articular la mayor parte de nuestro sector para poder enfrentar una elección que además no le va a entregar la mayoría a nadie. Ojo. O sea, yo creo que lo comentábamos la otra vez, Jaime, creo que como sector político, que me siento parte del mismo sector político que la Paula, que el Carlos, yo creo que cuanto antes aceptemos la derrota que sufrimos el 4 de septiembre, más rápido vamos a poder hablar en términos amplios a la mayoría de la sociedad maulina y chilena. Yo creo que discrepo un poquito de que, por ejemplo, al acuerdo le falte pueblo. Yo creo que en el acuerdo anterior, también en la pausa lo comentábamos, ojalá hubiésemos defendido más el acuerdo del 15 de noviembre. Bueno, también había sus críticas en el origen del acuerdo, en fin, pero nadie puede negar de que la Convención Constitucional tuvo todas las garantías democráticas que podían existir. O sea, hubieron, algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo, listas de independientes con súper pocos requisitos para que se pudieran constituir. Se presentaron listas de independientes cuantas quisieron, ganaron caleta de independientes en la constituyente. Paridad, representación de pueblos originarios, muy bien establecida, fantástico. Yo no creo que el problema sea los independientes. No, o sea, yo soy crítico respecto a los independientes, pero no creo que haya sido solo el problema. Pero lo que voy es como, nadie puede decir que hubo un problema de democracia o de falta de pueblo en lo que fue la Convención Constitucional. Te sumo un dato que precisamente los partidos políticos, las banderas que no estuvieron en el estallido, también se vio reflejada en la merma en la Convención, por lo tanto, no fue un tema que haya faltado y aún así representatividad ciudadana. Y aún así, no, yo estoy diciendo en el segundo acuerdo, en el primero perfecto. En la votación en urna más grande de toda la historia republicana del país, con el 62%. Hubo un proceso constituyente al cual le entregaron. Claro, pero ¿qué es lo que pasó? Tú lo dijiste, un año. O sea, dime qué proceso constituyente en la historia del mundo había ocupado un año para. Muchos que comentarte, tal vez. Sí, un año. No, como 6 meses, si los procesos constituyentes duran entre 3 meses a 12 meses. ¿Sí? Yo creo que nuestra Convención Constitucional hizo muy bien la pega, ¿cachai? Como se demoraron en lo técnico, en lo político. Sacaron muy bien el reglamento, lograron armar una propuesta por 2/3, que en su momento no van a lograr los 2/3. Y con todas las condiciones, para hacerla fallar. Para hacerla fallar, claro. Entonces partieron con un gobierno en contra que no estaba a favor del proceso. Sin internet, con el Pancho Encina metido comiendo en el suelo. No, si fue un desastre. Como militantes de partidos de izquierda, tenemos que entender que el 4 de septiembre. Sí, pero yo creo que también hay un error en desconocer lo que significa eso. Yo creo que yo siempre voy a defender, más allá de la derrota electoral, el proceso como tal. Es que yo creo que el proceso es el proceso más democrático de Chile, más allá de lo que pasó al final del. Fue muy lindo.
Sí, pero yo te voy a interrumpir porque en un punto dijiste que... Yo no sé cómo se enamorar de acuerdo, estos flacos. En un momento dijiste que el acuerdo, digamos, de la Cámara de Diputados y el Senado fue lo que falló, refiriéndote al el 15 de noviembre. Yo creo que es un acuerdo que estuvo correcto, un acuerdo que... Yo creo todo lo contrario. O sea, yo creo que nos dio una salida política a una situación de inestabilidad que estábamos teniendo en el Sí, país. pero fue una Y si no decisión por parte de los mismos de siempre con la gente en la calle. Una decisión Creo que la gran parte gente, del sí, fracaso Paula, de- está bien, pero es que no puede hablar del fracaso porque también la gente cuando sale a la calle a votar frente a este acuerdo que se le propuso, esta opción a través de un plebiscito, la gente dijo sí, estoy de acuerdo, vamos, y hagámoslo con una convención constitucional, no Claro. hagamos con cámara mixta. O sea, yo creo que la voz del pueblo en Salió ese toda la gente a sentido votar. se escuchó, se tomó de acuerdo. Yo No creo salió que toda la gente, precisamente, salió el 46%. No, precisamente pero- la falta de pero política. Ese acuerdo se legitimó con la... Exacto, o sea, yo creo que eso está fuera de Sí, discusión. Laura, Entonces, pero- no, es que está fuera de discusión. hay- porque Es que yo no creo, porque la es discusión que siempre está hay- abierta. hay que- Entonces, hay que- como no, cerrarla pero- de llano me parece un poco... Hay que No, escuchar pero- al 38 y al 62 para armar una nueva Es que eso constitución. es lo que voy. Yo no creo que ese 62% que rechazó el texto constitucional lo que haya sido haber validado las instituciones. De hecho, yo creo que No, parte no. del error de la Convención Constitucional es que le dijo a la gente que era diferente a lo establecido y terminó comportándose con lo establecido. Pero Entonces, yo- cuando la pero es gente que eso- rechaza mi lectura política Pero- de ese proceso o de ese hito en específico, es que la gente vuelve vuelve a reclamar al establishment que no la hizo parte de un No, proceso. pero yo creo que lo que falló es precisamente- eso de repente no es recibir la señal. Pues no, Yo creo que lo que Lo falló mismo, la- lo mismo que yo te decía, como si hace un rato hablábamos, decíamos como Sí, pero- que no le han bajado la plata en difusión al municipio de Talca. Yo podría decir como Paula, eres lo mismo que... Pero no, a mí me consta tu trabajo serio en Claro. el Consejo Municipal. Pero yo- Entonces, yo digo como, en este caso es lo mismo, es la política, es así. La política representativa implica costos que tenemos que asumir y como decía el Carlos, lo que pasó el 15 de noviembre fue una de las tantas salidas que hubieron para el estallido social. Y el movimiento social siguió su curso, hubieron siguiendo protestas, y bien que se haya sido. Exacto. Pero fue un camino y se inició un proceso de cambio No se ha constitucional. superado de pronto ni lo del 4 de septiembre, siento. Se tiene que seguir avanzando. No, hay que Carlos, seguir cerramos el trabajando. tema. No, yo quiero Cerramos el tema. decir que con el tema, yo creo que la Convención Constitucional precisamente le quiero faltó meter en política, fiscal. le faltó un poco de orden Estoy de político en acuerdo. ese sentido y creo Estoy que absolutamente los independientes lamentablemente trataron de aportar desde un punto de vista, pero desde esa independencia, tratar de buscar y defender sus causas individuales y no comprender que estaban trabajando de forma, claro, pero fueron causas identitarias, pero que lamentablemente trataban de buscar agua para su molino. Y eso lamentablemente generó un conflicto. O sea, hoy día salió un documento que en un WhatsApp en los colectivos, no me acuerdo cuál es el nombre, el colectivo por el pueblo, pero este grupo independiente le mandaron a los socialistas tenían razón cuando estaban planteando a lo mejor cambios en alguna forma. Lo reconocieron, apareció en un Twitter. Entonces yo creo que eso fue lo que falló lamentablemente, la incapacidad que nos pasa con todos los independientes, sean independientes a lo mejor pro izquierda, pro derecha, pro centro o sin ningún tipo Son de entidad. incontrolables, Lamentablemente la falta de ideología Yo, no te permite. yo te lo concedo. Entonces yo creo que eso es lo que falló. Lamentablemente grupos de izquierda, sobre todo de la extrema izquierda, trataron, y también grupos de la extrema derecha de la convención, no lograron llegar a acuerdo. Hicieron, lamentablemente, grupos de izquierda Ya, trataron... Pero ¿cachai que cómo instalamos igual el relato? Pero si no estamos instalando. La convención que llegó a acuerdo, ocupó los Sí, 2/3, sí, incluso estamos- lo superó. Sí, estamos de acuerdo, Tenemos pero... muchas heridas que sanar. Sí, pero... Siento lo mismo. Ahora, Pero por eso te digo, yo creo que falló en ese sentido, donde se trató de hacer una constitución a lo mejor más para un sector, sin olvidar que teníamos el riesgo de que el total de los 17 millones iban a votar, donde no tenía... no Ahora, era Oye, noche. yo solo Entonces, quiero dejar el algo grupo claro. lo teníamos Pero- Tenemos perfecto. diferencias del proceso, No, pero sí. cuando haya que inscribir candidatos, créanme vamos a que estar. Se toda la espera. coalición de gobierno se va a poner detrás Se de espera- los candidatos que se- cada se partido espera- ponga se y espera- vamos a ir a disputarle ese espacio a la derecha. se espera que sea así porque si no, Porque- porque el PDG y los republicanos se van a meter con no, todo. tenemos cual. la responsabilidad Se van a política de meter con conducir todo, a un Chile mejor y en eso vamos a estar siempre Esto disponibles. mismo lo está viendo la UDI y lo está viviendo también Renovación Nacional y Evópolis. O sea, son los temores que existen ahí y bueno, ya hay financiamiento en grupos de ultraderecha, ya hemos visto lo que pasó en el Team Patriota, que está querellado, que tiene intolerancias que no podemos seguir permitiendo y bueno, abogado, me meto en el otro tema que también está peleagudo, aparece ahora una señorita de apellido Mayra, ese apellido ya impacta, ya genera resquemor en ciertos sectores conservadores del país, particularmente del Poder Judicial de la Corte Suprema en este caso. Hablo del fiscal nacional. Se rechazó a la señorita Herrera, se rechazó a Morales el Bueno en primera opción. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo ahora? Porque ya se está hablando de un tercer fracaso que no van a estar los 33 votos en el Senado.
Bueno, hay que estar atento a lo que queda de ese. Entiendo que la Corte Suprema tiene que notificar Ahora en enero se debiese votar de nuevo y en enero tienen que estar votando también por los expertos. Va a estar movida el enero, no va a ser tan de irse a la playita nomás. Hay que esperar, yo creo que... En el gobierno ya se fueron, ya están de vacaciones ya. No solo el gobierno. No voy a opinar al respecto, Jaime, ya hablé en el bloque anterior. Ya le vas a enviar Ya me dijeron, oye, cállate. Oye, hay que esperar el nombre que va a elegir nuestro presidente Gabriel Boric. Yo creo que lo va a hacer con mucha prudencia. Sí. Y lo más importante... Oye, me enteré en otro programa de que Mayra había sido pareja de Boric. No. ¿Usted es cercano a Gabriel? Margarita Mayra. Margarita. Que es hija del ilustre Mayra. De Lucho Mayra. De Lucho Mayra. Así Ya, que okay. muy simpática. No creo que no esté viendo, pero que le llega a ver un saludo. Ya, no, pero había que aclarar eso. Sí, no son lo mismo. Fake news, Jaime. Una fake news. Ahí está la ley de medios que se cuidado, no tiene nada que ver con la expareja del presidente. Va a elegir a un hombre que yo creo que va a cumplir los requisitos legales, pero también de idoneidad para... ¿Podría recaer en el Maule? ¿Podría ser Valencia? Está la opción. Escuché que también estaba sonando fuerte el candidato de Valdivia, que... No me acuerdo el apellido. Sería gran señal de región igual. Sí, sería súper bueno. Y yo creo que lo importante es que el Senado tenga frente a sí si el postulante que elige el presidente de la República cubre los requisitos legales, tiene la idoneidad para dirigir la institución, que por favor den el acuerdo. O sea, yo creo que volver a rechazar por llevarle la contra al gobierno es un gesto sin sentido de la derecha. Y a los únicos que es una pelea chica. Rasca. Que los únicos que pagan este pato son los chilenos y las chilenas que nos están viendo, porque no hay cabeza en la Fiscalía. Demanda mayor seguridad, la demanda más importante de este país es la seguridad, y estamos dando la señal bizarra, casi de responsabilidad política, surrealista, de no tener la cabeza en el poder, en la Fiscalía Nacional, cuando estamos pidiendo como país mayor seguridad. Yo creo que es importante lo que dice Manuel respecto a la responsabilidad política del Senado, porque además, a propósito de lo que estábamos hablando antes, el proceso constituyente, el Senado fue bien protagonista de la discusión política, la responsabilidad política que había que tener con Chile, de estas posiciones más identitarias y sectarias, y yo creo que hoy día veo... Tal cual, o sea, en la trinchera de muñequear, ¿cierto?, al gobierno para que este fracase, pero yo creo que hay que tener responsabilidad política. Y a propósito de lo que tú decías antes, oye, Paula, la responsabilidad que tú tienes en el Consejo, nosotros mucha gente ha sido crítica, oye, pues ustedes la aprueban el presupuesto al Consejo, o sea, al alcalde. Pero sí, porque dentro de la responsabilidad política para mí tiene que ver con suministrar a la alcaldía con los salud, educación. Yo creo que el tema de la comunicación, precisamente de lo del fiscal nacional, se dice que el candidato de él o la candidata del presidente, y no. Es una quina que coloca la Corte Suprema. Y él, de esa quina, él le saca, pero no es... Y está dentro de sus facultades constitucionales, lo hizo Piñera y ahora tiene que hacerlo Gabriel. Que no es el que coloque a la comunicacionalmente, y se le aduce un fracaso y se le pide la renuncia a la ministra, y la gente está toda... Es una tontera. Todo una máquina política muy bien trabajada por los demás. Las fake news ahí... Esto está muy reglado por la Constitución. La Corte Suprema es un concurso público de antecedentes. Es decir, esto no es que el presidente de la República se despierta un día y se va a poner a Manuel Yañez porque me cae bien, ¿cachai? No, eso jamás, no puede pasar, es inconstitucional. Claro. Entonces el presidente tiene una opción súper corta de nombres, son 5 nombres, ahora como habían rechazado uno, se volvió a llenar por la Corte Suprema, se rechazó otro, se volvió a llenar, y al fin... Y que es legítimo además, ojo, o sea, al presidente de la República lo eligió la gente. ¿Sí? Y uno podrá tener diferencias en ciertas decisiones que él toma, pero el presidente más votado de la historia republicana es Chile. No, y el presidente... Entonces también pongamos la pelota en el piso. Pero yo creo que aquí, lamentablemente, ya el gobierno está en esta situación, ya tuvo 2 fallos, digamos, en los nombramientos, y tiene que trabajar muy bien este tercer nombre, porque no admite nuevos errores. Y aquí la pega de Analía Uriarte, la ministra Ríos, también de su forma, también su experiencia, la ministra Toa, tienen que tener un rol súper importante en hacer el juego político que significa detrás, conseguir un nombre, asegurar el quórum. ¿Están emparentados con la ministra? Sí, por supuesto. Somos todos de un mismo clan que llegó de España bastante tiempo atrás. ¿Tiene línea directa?
Tenemos el número, pero Mira, pero es prima segundo grado. No, pero se le hacía con la idea, perdón, pero es que yo me disperso, amigo querido. Ahora, amigo querido personal. ¿Cuál es la comida favorita de la ministra? Queremos saber. No, pero fuera de broma, yo creo que acá la labor que tiene, aquí una pega que tiene que ser el gobierno, tiene que mostrarse el músculo político, y aquí es donde tiene que mostrarse también que el oficialismo tiene que ponerse, cuadrarse, o sea, cuando falló el primer nombramiento de Morales, que políticamente el presidente lo nombró pensando también en la cercanía que podía tener con la derecha y tratar de solucionar esto rápido, fallaron senadores del oficialismo que ni siquiera se presentaron, no mostraron la exención diplomática, etcétera. Entonces, el presidente de la República, en el primer nombramiento que hizo, él trató de llegar a un acuerdo con los senadores de oposición. El nombre que eligió José Morales era el que, con los sondeos que se hicieron, era el que tenía el respaldo de la bancada de Renovación Nacional. Pero no se cuadró el gobierno al interior del Parlamento. Está bien, ¿sí? Está bien, pero quiero decir como... Podríamos profundizar en eso. Por, bien importante esta lógica parlamentaria que ha tomado el gobierno. Pero lo que quiero reflejar ahí es que el gobierno ha mostrado una disposición de diálogo. Pero resulta que José Morales ahora era pero bueno. ¿qué parte del gobierno? Eso es lo que a mí yo tengo dicho, es una crítica bastante constante ahí a los compañeros de socialismo democrático. La presidencia de la República. Que es que estamos con el gobierno, pero a la hora de votar no estamos con el gobierno. Estamos ocupando los cargos del gobierno. Pero pasó con Morales, también con Herrera pasó con Urresti, que es del Partido Socialista. Claro. Ahí yo no sé qué desmadre fue ese del senador socialista Urresti, pero en fin, yo creo que lo que importa ahora, como bien dice el Carlos Toá, es que el gobierno haga el trabajo del sondeo previo, que logre tener bien sondeado, que cuadra la cuestión oficialista, llegar a los 33 votos, y con eso presentar el nombre que corresponda y tener prontamente Oye, principalmente que haya cabeza en Chile. Vamos a ir cerrando el nacional. tema. Quiero preguntarle, yo sé que tenemos poco tiempo y esto nos podemos alargar hasta mañana, pero el acuerdo con la seguridad, indulto a los presos del estallido. Yo absolutamente a favor. ¿Alguien suspiró o no? Sí. Yo suspiré. Yo estoy absolutamente a favor del indulto a los presos políticos de la revuelta. Creo que efectivamente hay una crisis social que determina ciertos incidentes que yo creo que nadie está de acuerdo, pero que se dan en un contexto de insurrección, por definirlo de alguna manera, no literalmente, pero de un alzamiento del pueblo que es legítimo, que no ha pasado solo en el 2019, ha pasado en toda la historia. O sea, de hecho, todos los derechos sociales garantizados que hoy día tenemos han sido a través del alzamiento del poder popular. Así que en ese sentido creo que un buen gesto sería el presidente el indulto, precisamente porque, para terminar, fue este sector político el que le permitió ganar la primaria y lo que por inherencia le permitió hacer. Pero sin chantaje político. El chantajeo de la UDI es obsceno, Jaime. O sea, díganme, ¿qué tiene que ver un eventual indulto a los presos del estallido social con la seguridad nacional? Claro, tenemos una crisis migratoria tremenda. O sea, tenemos la escoba en los pasos del norte, que hay una presión de ingresar al país, la gente en el norte lo está pasando mal. Tenemos un alza importantísima del crimen organizado en Chile, que no partió en este gobierno como intenta instalar la derecha, sino que es una cuestión que se arrastra hace años, y para hacerle frente necesita el gobierno y las policías. Que de hecho aumentó exponencialmente en el gobierno de Piñera. Y lo que necesitamos son las herramientas hoy, ahora, y que venga la UDI a amenazar un acuerdo nacional por la seguridad pública para dar esa herramienta al gobierno, Jaime, eso es una obscenidad que los maulinos y las maulinas no se merecen, que los chilenos y las chilenas no se merecen. Y que entre eso está el diputado Donoso, por lo demás. Terrible. Bueno, yo creo que se muestran simplemente como son, donde el interés propio es mayor al interés común que tiene el país con respecto a este acuerdo de seguridad pública. Lo hemos dicho, lo mencionábamos cuando estamos hablando del tema de fiscalía, lo que más demanda la gente, lo que más ha cambiado las conductas de las personas de su día a día, por el tema de la inseguridad. Y creo que el acuerdo nacional trata de encaminar una línea de gobierno, una política para trabajar este problema que es tan profundo. Y creo que cuando son temas que no tienen relación unos con otros, como el tema del indulto a los presos del estallido, con un tema que está completamente fuera del estallido, o sea, un tema de seguridad, como bien mencionaba Manuel, hay un tema de crimen organizado, bandas de narcotraficantes que se han instalado en distintas partes, que
vemos también empieza a actuar técnicas de sicario con crímenes súper violentos que han aumentado también, y han aumentado la inseguridad. A lo mejor en cantidad de crímenes estamos similares o incluso más bajos, pero la violencia de estos crímenes son los que generan mayor impacto y mayor preocupación a la gente. Manuel Yáñez, un minuto a la cámara, por favor, para despedirnos. Primero, agradecer todo lo que ha sido este año 2022, de poder compartirlo contigo, Jaime, también en este programa. A la ciudadanía fue un honor trabajar en el gobierno del nuestro presidente Gabriel Boric. También darle un cariño a todos los compañeros y compañeras de Convergencia Social. Que sea un fantástico 2023 por seguir trabajando por un Chile más digno, más justo, y que podamos seguir conversando en este tipo de programas con tanta libertad y cariño. Sin duda, vamos a seguir desde marzo con el Éticos y Morales, y por cierto, Paula, también, ahí la pantalla para que entreguen un minuto un mensaje. Allá es. Bueno, decirle primero a Jaime gracias por terminar el año discutiendo acerca de la coyuntura nacional, y bueno, saludar a los vecinos y vecinas de Talca. Soy concejala, agradecida, este casi mi segundo año, he aprendido un montón de la gente, he hecho mucha pega territorial. Yo creo que lo que me ha dado un poquito de vida en lo personal y también de crecimiento político. En la medida que uno está cerca de la gente, uno aprende a tomar decisiones y a articular discursos que también... ¿Te ha tocado duro, Paula? ¿Te han dado también? Sí, además me ha tocado duro porque he tomado un rol en el consejo que ha sido bastante más de oposición que los demás concejales, y eso obviamente te repercute, pero también yo he tenido una semana donde he ido al territorio y toda la gente me ha entregado cariño. Me regalaron unos coles, me regalaron un champán, me han hecho quequitos, o sea, la cantidad de cariño que entrega la gente, espero que se replique el 31 en la noche y el primero... Que los registre, porque... No, hay un monto, hay un monto. Hay un monto legal que sobre 20.000 pesos, un regalo que... Sí, hay un monto, estamos ahí. Pero bueno, decirle a los vecinos y vecinas que disfruten, que ese amor que al menos a mí me entrega lo compartan con su familia, que desde acá vamos a seguir trabajando por un Talca mejor, pero por un Chile. Viene un proceso constituyente que no es menor, así que ahí vamos a estar participando para cambiar las condiciones materiales de la gente. Paula, querida, gentil como siempre, nos reencontramos el próximo año, sin duda. Muchas gracias. Carlos Toa, usted tiene también un mensaje. Sí, bueno, yo quiero aprovechar este minuto para hablar desde mi punto de vista gremial, que lamentablemente como colegio médico vamos a entrar en alerta. Estamos con conflictos con respecto al pago de asignaciones, que está siendo insuficiente para la ley 19664, que para que la gente sepa, son aquellos que son los especialistas del Servicio de Salud del Maule desde el 2013, que tenemos pendiente una actualización de la resolución. Lamentablemente hay déficit de presupuesto de cerca de 4.000 millones para brindar a aquellos especialistas que son más necesarios de la región, y el problema que vamos a tener es que tenemos el riesgo de quedar sin especialistas si es que esto sigue así. Vamos a estar en alerta, y también con el caso de Colbún, el alcalde está bajando la asignación 45, donde le está quitando dentro del sueldo cerca de 350.000 pesos, y además, si quieren mantener el mismo sueldo, los obliga a hacer extensión de forma obligatoria, es decir, su jornada de 44 horas para tener el sueldo que están teniendo hoy en 2022. Para el próximo año les exige trabajar como mínimo 51 horas semanales para mantener una asignación que actualmente están recibiendo. ¿Qué va a pasar? Colbún tiene un gran déficit de horas médicas, y lo único que vamos a conseguir es que esos médicos, a lo mejor de la noche a la mañana, pueden renunciar a los 16 médicos y dejar a la comuna sin ningún tipo de especialista en salud. Y creo que eso es una responsabilidad política que está pasando ahora, y desde la próxima semana... Esto es fresco de ahora. Esto es fresco, y desde la próxima semana nosotros ya tenemos reuniones con parlamentarios. El día de mañana, Hugo Rey, la senadora Rincón, vamos a estar también con el diputado Pulgar la próxima semana. Estamos empezando a trabajar como colegio médico en este sentido, porque nos parece necesario que por un tema presupuestario nos quedamos con una salud más debilitada de lo que ya tenemos. Un día podemos ir a trabajar. Bien la apertura del gremio hacia el trabajo conjunto con los parlamentarios. Por supuesto. Estaban un poco cerrados, me consta que es tu muñeca la que está metida ahí, de que se trabaje con parlamentarios. Creemos que es parte necesario. No se puede, es un gremio político. Creemos que es parte necesario de hacer ese brazo político. Somos un gremio que obviamente no tenemos una mirada política, que somos transversales. No, y al ser colegio médico, necesitamos. Oye, pero gravísimo, yo soy presidenta de la Comisión de Salud y el artículo 45 es parte. En la mayoría de los municipios más de la mitad. Un programa completo. Nosotros le queremos agradecer a todos quienes estuvieron acá en el panel. ¿Desde qué mes, Ricardo, arrancamos? Arrancamos por ahí por junio. Mayo. En mayo de este año arrancamos este proyecto junto a nuestro director Ricardo Jara y todo el equipo desde Linares, instalados acá en la capital regional del Maule para llevar este programa político. Sabemos que de pronto la audiencia no es muy mayoritaria en torno a preferir este tipo de programas, sin embargo es una responsabilidad
comunicacional que tenemos como medio para poder instalar y colocar los temas y llevar hacia ustedes cuáles son los procesos más importantes que se están viviendo en este país. Arrancamos con el proceso constituyente, la Paula y Carlos estuvieron ahí desde un principio, hemos seguido con el tema de seguridad y vamos a seguir el próximo año. Por cierto, agradecer a todo el equipo de Canal 30, agradecer a Ricardo Jara, agradecer también a los ejecutivos del canal, a Walter, a Leo, quienes han estado también aportando precisamente a este tipo de apuestas comunicacionales. Nosotros nos reencontramos el próximo año, sin duda, desde marzo, con mayores novedades y con el paño ya más lustrado, por decirlo de alguna forma, para poder ir analizando cuáles son los escenarios que se están viviendo. Desde acá, desde Talca, un gran abrazo. Agradecemos también a la Cecilia Late, que andaba por acá dando vueltas. Ella nos permite estar aquí en el café del Hostal del Centro. Nosotros nos reencontramos, insistimos, en marzo. Que estén bien. Chao.